Todos somos seres narrativos, todo el tiempo estás contando historias y existe una manera para entender cómo las historias afectan tu realidad. Quédate en este video y entiende cómo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al lunes de Reto Terapia y el día de hoy quiero invitarte a un reto muy interesante que tiene que ver con nuestra capacidad como seres humanos de ser seres narrativos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros todo el tiempo estamos contando historias. Cuando alguien te pregunta cómo te fue el día de hoy y tú le cuentas cómo te fue, qué cosas hiciste, cuáles fueron las actividades que realizaste, le estás contando una historia. Muchas personas me dicen, José, pero es que yo no sé contar historias. Y yo siempre les digo, eres un ser narrativo y por ello eres una persona que cuenta historias. Los seres humanos contamos historias. Nuestra cultura ha venido avanzando a lo largo de las historias que nos contamos los unos a los otros. Hay historias científicas, historias literarias, anécdotas, todo es historia. Todo hombre es una historia, dice una canción de Kraken. Y hoy quiero hacerte la invitación a que tomes conciencia de cuáles son tus narrativas. Es decir, las historias que cuentas, ¿qué tipo de historias son? Si pudieras incluir tus historias en un género en particular, ¿cuál sería? ¿Serán historias de chisme, historias positivas, historias catastróficas, historias tristes? ¿Cuáles son las historias que más cuentan? ¿Cómo es tu narrativa? Cuando cuentas tu día, cuando llegas a casa y le cuentas tu día a las personas con las que vives, o si vives solo y le cuentas el día a una persona con la que estás hablando al final de él, ¿cómo lo cuentas? ¿En qué detalles te enfocas? ¿Te enfocas en los detalles positivos, en los detalles negativos, en las cosas nuevas, en las cosas repetitivas? ¿Cómo cuentas la historia? ¿Te enfocas en las personas, en las cosas, en los detalles, etcétera? Cuando hacemos conciencia de cómo son nuestras narrativas, de cuál es la calidad, la extensión, el género o la forma en que contamos nuestras cosas, ahí nos damos cuenta cómo es nuestra narrativa, y al entender cómo es nuestra narrativa podemos entender muchas cosas. Uno, algo de nuestra personalidad. Dos, algo de por qué nuestras emociones más frecuentes son esas, las más frecuentes. También podemos entender cómo procesamos la información, es decir, cómo usamos nuestro cerebro para procesar la información que nos llega a nuestra mente. En el capítulo 2 de mi libro, Los secretos de la seducción y la persuasión, tengo una explicación de 4 formas mediante las cuales las personas procesan la información. Y ahí puedes encontrar, cuando hables con una persona, podrás entender cómo, a través de sus historias, cómo procesan la información, en cuál de estas 4 formas. Y así sucesivamente, las historias que contamos hablan mucho de nosotros. Así que te invito a que hagas conciencia de cómo es tu narrativa, que la explores, que la entiendas, y si necesitas hacer algún cambio al respecto para modificar tu realidad, es un buen momento. Ejemplo, si eres una persona que cuenta historias acerca de cómo todo el tiempo las personas se enferman, de cómo les pasan cosas malas, es muy probable que tú también te enfermes y te pasen cosas malas. No es un tema de magia, es un tema de que tu disposición corporal está muy anclada al lenguaje. La forma en que hablas habla de la forma en que piensas, la forma en que piensas habla de lo que sientes, y la forma en que sientes habla de lo que haces. Así que por eso es tan importante hacer conciencia de cómo contamos nuestras historias. Nos vemos la próxima semana con más lunes de Reto Terapia.